Yo quiero hablarles en esta mañana acerca de el secreto de la bendición. ¿Cuál es el secreto de la bendición? Todos queremos bendición. Todos queremos que Dios nos bendiga. Amén. Pero hay que saber cuál es el secreto. Vamos a mirar en el libro de Génesis, en el capítulo 26. Nosotros creemos en un año, estamos declarando un año de realización. Y que Dios tiene una bendición preparada para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas maravillosas para este año. Para cada uno de nosotros. Está su bendición sobre nosotros. Lo creemos. Dice Génesis 26, versículo 12. Aquellos que pueden estar de pie, le invito a que estén de pie. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y muchas labranzas. Y los filisteos le tuvieron envidia. Vamos a dejar ahí. Después vamos a ir leyendo un poquito más. Dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Él tuvo la bendición de Dios. Y lo que sembró, lo cosechó al 100 por 1. ¿Qué es lo que yo quiero sembrar para Dios? Y no se asuste que no le voy a venir acá con la teoría, siembre su auto, siembre su sueldo. No, eso no. Pero si yo, ¿qué es sembrar? Es depositar una semilla debajo de la tierra, ¿no es cierto? Eso es sembrar. ¿Qué es lo que yo voy a depositar en Dios? Mi fe, mi servicio, mi corazón, mi vida entera. ¿Qué es lo que yo quiero sembrarle a Dios? Y dice que Isaac, él sembró y cosechó al 100 por 1. Más no podía recibir. Al 100%. Pleno. Tuvo una producción plena. Y eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros le entregamos a Dios toda nuestra vida, todo nuestro corazón, yo creo que Dios quiere bendecirnos en este año de una manera sobreabundante, sobrenatural. Y en el área en que yo decida entregarme a Dios, servirle a Él, obedecerle a Él, Él va a bendecirnos, porque lo dice su palabra. Entonces, él fue bendecido. Y esa bendición lo enriqueció, dice el versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y yo no quiero hablarles de enriquecimiento de dinero, porque eso es apenas una parte. La bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios es completa.
Si alguno puede decir, no, mirá, aquel como Dios como Dios lo bendice porque crece económicamente. O le van bien las cosas en el negocio, en sus negocios o en su trabajo. Pero eso no es símbolo de bendición de Dios. Porque Dios bendice de una manera integral. Ahí está la palabra, que no me sé. La bendición de Dios es integral. Porque ese capaz que me va bien en el trabajo y estoy lleno de plata, pero tiene un montón de áreas de su vida que están mal. ¿No es cierto? Entonces lo que Dios, Él quiere hacer no es enriquecer nuestra vida. ¿Qué enriquecer? Enriquecerla en todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la verdadera bendición de Dios. ¿Qué dice Proverbio 10:22? Dice que la bendición de Dios en la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere bendecirnos de una manera en que nosotros seamos enriquecidos, pero en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la verdadera bendición de Dios. Cuando yo puedo ver que mi vida avanza en cada una de las áreas de mi vida. Y eso no quiere decir que no voy a tener dificultades, que no voy a tener problemas, que no voy a tener adversidades. Sí que las voy a tener, sí que las voy a pasar. Pero cuando yo estoy bajo la gracia, bajo la unción de Dios, bajo la bendición de Dios, yo voy a avanzar, a crecer en todo sentido. Y eso es lo que le pasaba a Isaac. Él era bendecido, era un hombre bendecido, un hombre que se había enriquecido. ¿Y qué pasó? Leemos desde el versículo 15. Dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebod, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Isaac Dios le había dado la bendición para encontrar o descubrir los pozos para conseguir agua, para que su trabajo diera el fruto necesario para que sus animales, su ganado, pudieran vivir, necesitaba los pozos de agua. Esa era la fuente natural de la riqueza. Y Dios le había dado la bendición de que ellos iban, boom, acá en pozo, acá sacaban agua. Iban al otro lado, acá había agua. No había agua disponible en todos lados. Era fundamental conseguir el agua. Y Isaac lograba eso, él tenía la bendición
de Dios. Y yo anoté acá que el pozo de aguas era descubrir la fuente de la riqueza. Y yo no estoy hablando de la riqueza material, sino yo tengo que descubrir cuál es la fuente que a mí me va a enriquecer mi vida, va a hacer que mi vida avance. Por eso que estamos hablando también, el título son los secretos de la bendición. Y esto nos habla de la búsqueda, esto nos habla de la oración, esto nos habla de el clamor hacia Dios. Yo tengo que buscar, conocer, descubrir cuáles son los secretos, cuáles son la fuente que va a hacer que mi vida avance, que mi vida sea enriquecida, que mi vida sea bendecida. Nosotros creemos que la bendición de Dios está sobre nosotros. Está. Pero hay secreto. No es que bendiga. Ayer me contaban que me contaba el pastor de Marcos Paz que en Brasil, uno de los líderes o el líder de la Iglesia Universal entra a la iglesia con un auto importado, no sé qué auto es, entra a la iglesia con el auto, andando. Y dice que todos los que toquen el auto van a ser bendecidos. Y la gente se tira arriba para tocar el auto. Si fuera tan fácil, abro un poco el portoncito, cambio el portón ahí, doy una vueltita con el auto, tocamos el auto y ya está. ¿Qué vamos a andar dando? ¿Qué nos vamos a preocupar de andar orando, de andar buscando a Dios? Si es tan fácil, y si no, nos vamos hasta Brasil. De paso nos tomamos unas vacaciones, conocemos Brasil, vamos, tocamos el auto, nos venimos con la bendición y todos contentos. Y un 2025, ¡pum!, para arriba. Pero no funciona así. Isaac tenía y descubría los pozos, andaba, caminaba, y nosotros también necesitamos descubrir y andar e ir a la presencia de Dios cada día. Y allí vamos a encontrar la fuente de la bendición que nuestra alma necesita. Vamos a encontrar la vida que nuestra alma necesita, que va a enriquecer. Porque como dice 3 de Juan, amado, deseo que en todas las cosas seas prosperado, así como prospera tu alma. Y nosotros anhelamos, deseamos que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Pero por sobre todas las cosas, que su alma sea prosperada. Que su vida espiritual sea llena, plena, enriquecida. Y que usted pueda decir, yo en este año realmente me he enriquecido. Me he enriquecido mi alma. Me he enriquecido en el servicio a Dios. Me he enriquecido. Y también si Dios los quiere bendecir materialmente, bienvenido sea, no le vamos a decir que no. Pero lo importante es que nuestra alma se llene del Señor, se llene de Él. Había una bendición sobre Isaac. Y hay una bendición sobre cada uno de los que creen en el Señor, temen al Señor. Dice Génesis 39, 2 y 3. Está el ejemplo de José. Dice, mas Jehová fue con José y fue varón prosperado. Y estaba en la casa de su señor el egipcio
Y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La bendición estaba sobre José. Pero ¿quién era el que lo hacía prosperar? El Señor. Él es. Por eso necesitamos depender de Él. Porque Él es la fuente de nuestra provisión. Él es el que hace que todo, dice, todo lo que Él hacía, todo lo que Él hacía prosperaba, dice José. Había una bendición sobre Él, pero había una total dependencia de Dios en José. Y eso es lo que hace que nosotros crezcamos. Eso hace que nosotros avancemos, eso hace que nosotros podamos disfrutar de la bendición de Dios. Y dice, Dios estaba con él. Y dice en Génesis 26, en el versículo 28, dice que Abimelec le dijo, Abimelec y todos los de Gerar vinieron hasta Isaac y le dijeron, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Pero ellos que reconocieron que Jehová estaba con ellos, que Dios estaba con Isaac, Dios estaba con él. Estaba sobre él la bendición de Dios. Y nosotros podemos decir, como dice Romanos 8:31, mayor es el que está con nosotros. Mayor es aquel que está con nosotros. Él es la fuente de nuestra provisión, Él es la fuente de nuestra bendición, Él es la fuente de que nuestra vida sea enriquecida, sea bendecida, se logre realizar en este año. Es Él, dependemos de Él. Pero ahora, vamos al secreto, al punto clave. Porque hasta aquí todo lo lindo. Vamos, somos bendecidos. Descubrimos la fuente de nuestra riqueza. Dios está con nosotros. ¡Qué maravilloso! Pero el título del mensaje es El secreto. Y ahora vamos al secreto en sí. Que lo encontramos en los primeros versículos de Génesis, del capítulo 26. Vamos a Génesis 26, del 1 al 6. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Nosotros habíamos leído en el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuál era el secreto de su bendición? Que sembró en la tierra que Dios le había mandado a sembrar. El secreto fue que Isaac obedeció a la palabra de Dios.
no se dejó llevar por sus pensamientos, por sus argumentos, no se dejó llevar por lo que aparentemente podría haber sido la mejor opción, sino que le hizo caso a lo que Dios le estaba diciendo. Dios que le dijo, mirá, sí, hay una necesidad, hay hambre en la tierra, pero no se te ocurra ir a Egipto. No se te ocurra ir a Egipto. No se te ocurra ir para allá. Dios le advirtió que lo que para sus ojos podía ser bueno, que lo que para sus ojos podía ser la mejor opción humanamente, con su lógica, con su pensamiento, con su entendimiento, Dios le dijo, no vaya para allá, anda para este lado y yo te voy a bendecir. Isaac, él obedeció la voz de Dios. Tal vez contra sus propios pensamientos, contra los pronósticos, él dijo, yo voy a cumplir con lo que Dios tiene. Entonces, el secreto para que nosotros seamos bendecidos es que aprendamos a oír y a obedecer la voz de Dios. Y que no nos movamos por nuestro impulso. Muchas veces nosotros cometemos tantos errores por dejarnos, no, pero esta es la mejor opción, no, pero esto es lo que tengo que hacer. Y a veces el Señor nos dice, no, pará, espera, no, pero ¿por qué? Y vamos, y hacemos, y nos esforzamos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Ahora, cuando nosotros nos atrevemos a escuchar la voz de Dios y a obedecerle a Dios, sí, esto por ahí parece lo mejor, pero Dios me dijo que no, entonces mejor me quedo donde Dios me dice. Voy a donde Dios me pide, hago lo que Dios me pide, y ahí es cuando Dios es que bendice al 100%. Él no se dejó llevar ni gobernar por sus pensamientos. Mire, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25. Este es el pasaje donde Dios habla acerca de las bendiciones, de la obediencia. Dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, porque no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Dios le dice al pueblo de Israel, no codicies nada de lo de ellos para vos. Lo que a vos te parezca bueno, no lo anheles, no lo desees, no lo estés buscando. ¿Por qué? Porque eso te va a hacer tropezar, eso te va a hacer caer, eso te va a hacer enredar, te va a entrampar. Y lo que a muchas veces a nosotros nos parece bueno, lo que nos parece que es útil, lo que nos parece que sí tenemos que hacer, nos hace caer, nos hace errar. Por eso es importante que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, a escucharle a Él, a hacerle caso. Si yo quiero ser bendecido, necesito obedecer la voz de Dios, valorar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha preparado para nosotros. La bendición estaba sobre Isaac y estaba sobre sus hijos. Sus hijos eran Jacob y Esaú. Pero ¿qué pasó con Esaú? Génesis 25, 29. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre
Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era ni más ni menos que la bendición de Dios para el hijo mayor de cada familia, el hijo varón de cada familia. ¿Y qué hizo Esaú? Por dejarse llevar por su impulso, por su humanidad, dijo, ¿qué importa? Estoy muerto de hambre, yo quiero comer. Se dejó llevar por su necesidad. Y muchas veces nosotros tenemos la bendición de Dios, estaba sobre Esaú, estaba. Él tenía la bendición de Dios que habían prometido a Abraham, su abuelo, a Isaac, su padre, y él también era heredero de esa bendición. Pero ¿qué pasó? Por no usar de su razón espiritual, por dejarse llevar por sus impulsos, por sus sentimientos, por sus emociones, por su necesidad, desperdició todo, tiró todo. Y muchas veces nosotros, por nuestros impulsos, nuestras actitudes, perdemos toda la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y no es que Dios nos falló, y no es que Dios se olvidó de nosotros, hemos sido nosotros los que hemos cometido el error. Por eso es importante que nosotros podamos realmente entregarnos al Señor y dejar que Él sea quien gobierne nuestra vida. Porque la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y un poquito más atrás, dice sobre Abraham, capítulo 24 de Génesis, en el versículo 1, dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Para todo? No. Para los que nos entregamos, nos rendimos y le decimos, Señor, yo quiero esa bendición, yo quiero obedecerte, yo quiero cumplir con lo que vos tenés para mí, yo estoy dispuesto a hacerte caso, yo estoy dispuesto a obedecerte.